Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Se prosiguen en Nueva York los trabajos de la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, que se celebran con la participación de los dirigentes de 140 países, de ellos el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, quien acaba de pronunciar un discurso en el cual ha llamado a un nuevo orden mundial más equitativo. El presidente ha evocado numerosas cuestiones regionales e internacionales, subrayando que Argelia nunca dejará de apoyar a las causas justas, a su frente la causa palestina. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha procedido este martes a la apertura del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su discurso, Guterres consideró que los muertos de las inundaciones de Derna habían sido víctimas de años de conflicto entre líderes que no pudieron encontrar un camino hacia la paz. Hace tan solo 9 días, muchos de los desafíos del mundo se integraron en una horrible escena infernal. Miles de personas en Derna, en Libia, perdieron sus vidas en inundaciones de proporciones épicas y sin precedentes. Fueron víctimas de años de conflicto, fueron víctimas del caos climático y fueron víctimas de líderes que están cerca y lejos, quienes han fracasado a la hora de lograr la paz. Sobre los acontecimientos en el Sahel africano, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió que la serie de golpes de Estado podría desestabilizar la región en el momento en que el terrorismo se intensifica. El Sahel ha sido testigo de una serie de golpes de Estado que han desestabilizado la región y ha permitido el avance del terrorismo, y Sudán va hacia una guerra civil. Millones de personas huyeron y el país está en peligro de división. En el este de la República Democrática del Congo, millones de personas han sido desplazadas y la violencia sexual se ha convertido en una terrible realidad. Sobre la cuestión palestina, el secretario general de la ONU advirtió de las repercusiones de lo que él llamó medidas unilaterales sobre la escalada de la violencia, medidas que perjudican la posibilidad de una solución de dos estados. En Oriente Medio, la violencia incrementa y el derramamiento de sangre continúa en los territorios palestinos ocupados, lo que supone una enorme carga para los civiles. Las medidas unilaterales se están intensificando y socavan la posibilidad de una solución de dos estados, que es la única manera de lograr una paz duradera y segura. En su intervención ante los líderes mundiales reunidos en el marco del debate de la 78ª sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el apoyo de su gobierno a la ampliación al Consejo de Seguridad, subrayando la necesidad de tener más voces y más perspectivas en la mesa. En mi discurso del año pasado, anuncié que Estados Unidos apoya la ampliación del Consejo de Seguridad y el aumento del número de los miembros permanentes y no permanentes. Estados Unidos lleva a cabo serias consultas con muchos Estados miembros y seguiremos empeñando esfuerzos para lograr más reformas en el organismo. Necesitamos ser capaces de romper el estancamiento que muy a menudo obstaculiza el progreso y bloquea el consenso en el Consejo. Es necesario tener más voces y más perspectivas en la mesa. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa llamó por su parte a permitir al pueblo saharaui gozar de su derecho a la autodeterminación. Ramaphosa, en un discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, subrayó la necesidad de dar al conflicto del Sáhara Occidental la máxima importancia en el marco de los esfuerzos internacionales para restablecer la paz en el continente africano. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana expresó su disposición
a profundizar su cooperación con el Consejo de Seguridad de la ONU para silenciar las armas en el continente africano y lograr la paz, la estabilidad y el desarrollo. Estamos llamados a permanecer fieles a los principios fundamentales de las Naciones Unidas, reconociendo el derecho inalienable del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras enfrentamos otros conflictos en muchas partes del mundo, incluido nuestro propio continente, África, debemos invertir en prevención y consolidación de la paz. Quedemos en Nueva York y los debates de la Asamblea General. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan promete intensificar sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania a través de la diplomacia y del diálogo. Hemos estado esforzándonos por mantener a nuestros amigos rusos y ucranianos alrededor de la mesa con la tesis de la guerra no tendrá ganadores y la paz no tendrá perdedores. Intensificaremos nuestros esfuerzos para poner fin a la guerra a través de la diplomacia y el diálogo sobre la base de la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Cambiamos de asunto. Azerbaiyán ha lanzado hoy una operación militar en Nagorno-Karabaj, 3 años después de la anterior guerra, y pidió la retirada total e incondicional de su rival armenio de este enclave montañoso del Cáucaso, en disputa desde hace 3 décadas. El Ministerio Armenio de Exteriores calificó esta operación de agresión contra el pueblo de Nagorno-Karabaj y un intento de finalizar la política de limpieza étnica. Rusia se declaró este martes profundamente preocupada por la brusca escalada de la situación en Nagorno-Karabaj. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, instó a Bakú, Ereván, a detener el derramamiento de sangre y continuar las conversaciones de paz. Rusia insta a las partes en conflicto a poner fin al derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía de un arreglo político y diplomático. Todos los pasos hacia una solución pacífica del problema del Karabaj están expuestos en una serie de declaraciones trilaterales de los dirigentes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia, adoptadas entre 2020 y 2022. En Libia, miles de residentes de la ciudad libia de Derna, devastada por la tormenta Daniel, salieron este martes a las calles para protestar contra el Parlamento y denunciar la inacción de las autoridades locales tras el desastre que ha provocado miles de muertos. Los manifestantes también pidieron la destitución del presidente de la Cámara, Akila Salah, al que acusan de entorpecer el proceso de unificación del país. En Palestina ocupada, 2 palestinos han caído en mártires esta noche y otros 30 han resultado heridos, 2 de ellos de gravedad, en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada. Ello durante un ataque del ejército israelí, según ha informado el Ministerio Palestino de Sanidad. Estimados telespectadores, llegamos con el fin de nuestra edición. Les agradecemos por habernos prestado su atención. Un saludo, muy buenas noches.